Hey, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a las lecturas de un man cualquiera. Y hoy quiero presentar un recomendado literario que encaja, me parece a mí muy bien, en la celebración del mes de las madres a nivel mundial, porque se trata de una historia que está orientada precisamente al tema de las relaciones entre madres solteras e hijos. Y específicamente en este caso estaríamos hablando de una madre soltera y su hijo hombre. Estoy hablando de la novela que muy recientemente escribió Stephen King, publicada en el año 2021 y titulada, mal titulada creo yo, Después en español. En inglés se llama Later y creo que esa palabra se debió traducir como tarde, pero esa es otra discusión que de pronto voy a ver si la desarrollo mejor en otro video. Quiero simplemente hacer como la recomendación de este libro, que es una novela bastante buena, o sea, para entrar como en la dinámica de las críticas que han recibido Stephen King por sus novelas recientes. Creo que es una novela bastante buena, que reafirma pues como lo claro, lo bien orientado que tiene Stephen King, su mundo literario, su manera de proceder a la hora de crear historias y su manera de mandar mensajes dramáticos ocultos en sus historias de horror o en sus combinaciones de géneros. ¿Por qué digo todo esto? Porque la novela en inglés se lanzó con una portada que recuerda muchas, muchas novelas de crímenes, muchas novelas negras o policíacas o de detectives que fueron, digamos, muy famosas entre los años 60-70 o más o menos pues cercano a la mitad del siglo XX. eh, de manera que es como que se vendió en Estados Unidos como una novela de crimen, Case Crime creo que se llama en inglés, eh, pero en absoluto es algo sobre eso. O sea, hay temas o hay sucesos en la novela que conectan de pronto a la historia con ese género, pero para nada es eso lo central. Es, digamos, una manera de atraer a ciertos lectores y de conectar, pues, parte de la historia con la estética de esa narrativa que hace que el lector se enfoque en asuntos de crímenes, porque pues hay personajes que pertenecen al crimen organizado, personajes, hay policías corruptos, hay asesinatos relacionados con la droga, hay terrorismo, pero para nada es el tema central, ¿cierto? Son como temas accesorios al tema principal de la novela, que tampoco es, y es de lo que, digamos, se han quejado muchos lectores, tampoco es una novela de fantasmas. Aunque se ha tratado de vender así, no es una novela de fantasmas ni es simplemente una especie de copia barata o de imitación regular de la película Sexto Sentido, porque el protagonista tiene esa capacidad de ver fantasmas, de hablar con ellos, de establecer comunicaciones con ellos, como una especie de don maldición que nadie más tiene y que tiene ciertas características que permiten que él se convierta pues como en el centro de atención del lector, porque uno sabe que él puede hacer cosas que ningún otro personaje puede hacer y se convierte pues como en el foco de atención del lector. James Conklin se llama el niño protagonista de esta novela, puede ver fantasmas, puede hablar por fantasmas y se da cuenta de que hay ciertas reglas en ese mundo de los fantasmas que él puede usar a su favor. El más atractivo, por ejemplo, es el hecho de que él se da cuenta de que cuando una persona muere y queda su fantasma por ahí rondando, el fantasma no puede mentir. Es decir, él le puede hacer preguntas muy concretas a un fantasma y el fantasma siente como la obligación de decir la verdad. Así que revela como todos los secretos que pueda revelarle y eso puede, digamos, favorecer parte de la trama y a veces no, porque hay una parte muy importante del libro donde muere, por ejemplo, un terrorista. Una persona que está haciendo la investigación de ese caso sabe que el niño Jamie Conklin habla con fantasmas
y lo usa, lo manipula para que entonces se comunique con el fantasma de este terrorista y le diga la verdad sobre dónde va a estar ubicada una de las muchas bombas, o la última bomba creo que dejó regada por ahí, para tratar de evitar un acto terrorista de grandes dimensiones. Esos elementos que parecieran como los centrales, los que más atraen, digamos, la atención del lector comprador compulsivo que quiere historias fantásticas o historias de crímenes o historias sangrientas o historias de fantasmas que asusten, eh, y que alimenten, digamos, esa especie de furor o de fetichismo casi que hay por las historias de fantasmas y de crímenes, historias de asesinatos violentos y apariciones deformes de seres del más allá. Eh, Eso es solo pues como elementos que adornan la trama y digamos distraen lo que sería la trama principal, o por lo menos le brindan a la trama principal un color mucho más grande para que no se quede solo pues como en la parte dramática. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la trama principal para mí es la relación que existe entre Jamie Conklin y su madre, porque su madre es una mujer soltera que tiene como muchos secretos para con su hijo. Por ejemplo, nunca le ha dicho quién es su padre. Eh, el niño no tiene pues noción de cómo fue concebido, no sabe nada de su origen, eh, y él trata de llevar como una relación cordial con su mamá, pero realmente pues él se da cuenta de que a veces la relación con su madre es muy difícil. Hay fallas como de comunicación, hay lagunas en la historia de ella que ella no le quiere contar, hay sucesos tristes que él quisiera comprender para apoyarla, para consolarla más, pero ella prefiere guardarse eso para ella sola. Entonces creo que eso fue lo que más me llamó la atención a mí de la novela. No la parte de horror, no la parte del hecho de que el niño vea fantasmas, no la parte del hecho de que hay un personaje que manipula luego al niño y lo utiliza para resolver crímenes y salir favorecido por esa manera de resolver los crímenes, porque implican también pues como un caso de corrupción. Toda esa parte de esa trama que es de intriga, de política, de crimen, asociada al género del terror, que es el que sabemos que Stephen King maneja muy bien, creo que en este caso son elementos accesorios de la novela. Stephen King en Después, que se debió haber llamado Tarde, nos quiere contar un drama madre-hijo. Y ese drama madre-hijo está supremamente bien sustentado, supremamente bien estructurado. Cuando hay momentos en la trama en que empieza a ocuparse de las dificultades de la relación entre Jamie Conklin y su madre, ahí el libro gana en poder narrativo, en fuerza dramática, en elaboración de los personajes y digamos en integración de las relaciones entre los personajes y los espacios y la construcción total, pues como de ese pequeño mundo narrativo contenido que tiene esta novela, que se podría leer muy rápido y por poderse leer tan rápido, por ser tan corta, se le podrían escapar a uno muchos detalles. Yo tengo la firme intención de hacer una relectura más cuidadosa de esta novela y ya decidí que lo voy a hacer de manera paralela a la versión original en inglés, porque creo que esa traducción tiene una cantidad de fallas tremendas. Es una sospecha que sabré confirmar si hago pues ese trabajo comparativo. Y de todas maneras creo que lo que se superpone para el lector y el lector logra captar a pesar de los fallos que tiene la traducción, esta que acabo de mostrar acá, hasta que tengo y que todo el mundo tiene acceso a ella en español, lo que es más fuerte que digamos que esas fallas en la traducción es de verdad el peso dramático que tiene esa relación del protagonista, el niño protagonista y su mamá. Y hay muchos temas adicionales que vienen como a hacer más peso en el drama de esa relación, en las dificultades de esa relación. No es solo el hecho de que Taya, creo que es como se pronunciaría,
el nombre de la mamá de Jamie, Taya Conklin. eh, es un personaje que realmente es muy complejo, porque ella no solamente es una madre soltera que está ahí, que es una agente literaria y que trata por todos los medios de mantener a salvo su compañía de agencia literaria para escritores independientes. Eh, no es solo que ella trate con todas sus fuerzas de mantener su economía a flote para poder salir adelante con su hijo y los familiares de ella que quedan vivos. Es también que hay un drama que no se cuenta nunca de ella y que insinúa eh, una serie de terrores que no están narrados en la novela, pero que tienen un peso de verdad dramático, denso e intenso. Y ahí es donde yo creo que la genialidad de Stephen King en este libro sale a flote y se hace muy evidente. Sí, porque es que lo principal, lo doloroso, lo que resulta dramático y fuerte a nivel sentimental para los lectores es esa historia que no se está contando de Taya, de la madre de Jamie. Y eso tratan pues como de explicarlo de varias maneras y trata de hacerse evidente en la narración de varias maneras, como por ejemplo en el hecho de que eh, por un tiempo, un periodo muy corto en la historia, Taya tiene una novia, se relaciona con otra mujer por ejemplo, una cosa brillante de esa situación es que Stephen King no necesita darle pues como un tratamiento ni panfletario, ni a favor ni en contra del feminismo, ni digamos de abrir una discusión de carácter filosófico político sobre la diversidad sexual. Es simplemente un elemento dramático más. Ella tiene una novia, pues sí, y el niño se da cuenta de que sale seguido con una mujer, que la escucha pues con ella en la otra habitación y entiende y no la juzga y no se pone pues como con discusiones de carácter moral tampoco. Entonces es una construcción supremamente inteligente que no es invasiva para el personaje y no la quiere convertir como en un símbolo de ninguna de las banderas de las grandes discusiones de las redes sociales en la actualidad. Es simplemente un aspecto inteligentemente tratado del personaje. Y bueno, veo que es una novela realmente, o sea, es un drama. El narrador, que es el niño, dice en la primera página de la novela, esta es una historia de horror, ya tú juzgarás, y repite esa frase varias veces eh, a lo largo de la historia. Lo dice mucho y hay muchas partes ya que tienen que ver directamente como con los crímenes y las apariciones de fantasmas que sí son muy aterradoras, son muy sangrientas, son muy fuertes. Eh, pero creo que ese énfasis del personaje insistiendo en que es una novela de horror se refiere más que todo es al horror de vivir una situación que no se comprende, una situación que es dolorosa, que es desgarradora, pero no es clara, porque se refiere como a algún secreto que guarda uno de los personajes y que ese secreto por sí solo sería más terrorífico que todo, digamos, todo lo que ya es terrorífico en la novela junto. O sea, es un secreto que es mucho más terrorífico que el terrorismo, es un secreto que es mucho más terrorífico que la posibilidad de ver fantasmas, es un secreto mucho más terrorífico que crímenes asociados a, a la corrupción, al narcotráfico y al crimen organizado en cualquier país. Ese es el drama que va como minando la resistencia o el dolor de Jamie Conklin, la parte dramática que a uno de verdad le duele. Eh, Desde el principio se dan muestras pues como de eso en la novela, cuando por ejemplo uno va viendo que las dificultades económicas para ellos son cada vez más grandes, y eso hace mucha mella en su relación madre-hijo. Y por ejemplo este párrafo, muy al principio de la novela, da cuenta de eso, cuando se refieren pues como a situaciones o a decisiones que tienen que tomar porque se les está acabando el dinero y no saben cómo salir a flote pues en medio de situaciones económicas difíciles.
Dice, refiriéndose a la mamá, puso en alquiler la casa del tío Harry en Speonk, vendió el Range Rover. La verdad es que de todas formas en la ciudad no necesitamos carro, Jamie. Y un montón de primeras ediciones, entre ellas un ejemplar firmado de El ángel que nos mira de Thomas Wolfe. Lloró por tener que desprenderse de él y dijo que no había conseguido ni la mitad de lo que valía porque el mercado de libros raros también se había ido a la mierda gracias a un puñado de vendedores tan desesperados como ella. Nuestra pintura de Andrew Wyatt también voló, y todos los días despotricaba contra James Mackenzie por ladrón, por avaricioso, por hijo de puta, por soplapollas, por la hemorroide sangrante con patas que era. Este pedacito solo contiene muy bien lo que digamos es la dificultad de una madre tratando de abrirse paso en un gremio difícil lleno de mentirosos, de avariciosos, de dificultades económicas que llegan a ser muy pesadas pues como el relacionamiento y el afecto, ¿cierto? Y la sobrevivencia en el mundo. Y esa cuestión pues como de la dificultad de expresar buenos sentimientos cuando las situaciones exteriores son dolorosas. El libro recalca muy bien sobre ellas a medida que va avanzando, a medida que, por ejemplo, Jamie va creciendo y va entendiendo siempre tarde, y ahí es donde está el sentido del verdadero título de la novela, siempre tarde, él empieza como a entender por qué su madre actuaba de cierta manera, por qué insultaba tanto, por qué usaba malas palabras, por qué se sentía siempre pues como al borde del llanto, de la locura y del desespero, porque ella sola la que estaba cargando pues como con los hombros de la economía en un mundo en el que ella tiene que batallar muy fuerte, ¿cierto? Para no caer pues en la pobreza, en la falta de oportunidad, en la miseria. Y ese drama también a veces se expresa de otras formas con respecto a la capacidad humana para dar y recibir amor. Y cómo a veces en un mundo como el nuestro, donde las dificultades laborales para quienes no tienen oportunidades, no son hijos de ricos, son siempre muy fuertes, a veces se expresan también en ese asunto de que el amor, aunque es una necesidad, queda convertido pues como en un sentimiento de menor valor con respecto a otros sentimientos que la sociedad pareciera exigir de las personas con mayor ahínco, con mayor fuerza, con mayor insistencia. Esta frase también es muy fuerte para expresar, digamos, una idea similar. Ni siquiera el amor conserva toda su fuerza. No me gusta tener que decirte esto, pero el odio persiste con mayor intensidad y durante más tiempo. Creo que cuando la gente ve fantasmas en lugar de muertos es debido al odio. Para mí esto es una muestra brillante, además de cómo Stephen King maneja los sentimientos de las personas e incluso resignifica el mismo género en el que está escribiendo. Allí, en esa frasecita, yo creo que hay una resignificación del horror, con respecto, por ejemplo, a lo que dice sobre ver fantasmas. Y a la frase que es famosa de Stephen King, que está en el prólogo en inglés de una de las ediciones más famosas del Resplandor, cuando dice los monstruos son reales y los fantasmas también, ellos viven dentro de nosotros y a veces ganan. Cuando dice que la gente ve fantasmas debido al odio. Y es una manera de dar a entender que los fantasmas como concepto o como imagen de lo que son nuestros recuerdos y nuestras frustraciones, efectivamente cobran un carácter real. Si llamamos fantasmas a nuestras frustraciones, a nuestros malos recuerdos, a nuestras malas experiencias, es evidente que los fantasmas existen y existen dentro de nosotros. Los fantasmas en ese caso son reales. De manera que la manera como plantea eso, de que hay fantasmas reales por encima de otros fantasmas fantásticos, eh, le da peso a esa idea de que es una historia de fantasmas. Pero los fantasmas que dan miedo de verdad y que hacen daño en la novela son esos fantasmas internos, esos malos recuerdos, esas malas experiencias, esos secretos terribles que ponen en duda la capacidad de las personas para sobrevivir y para salir
adelante. Voy a saltar hasta esta parte de acá como para llamar la atención sobre un último resaltado, que es el que creo que en últimas viene como a enfocar o a resumir todo el asunto dramático que hay detrás de esta novela, y que eclipsa, a mi modo de ver, los géneros con los que la novela misma se ha venido vendiendo, ¿cierto? Da mayor fuerza a ese elemento e invita al lector que es atento y al lector que le gusta explorar la mente humana y los límites del relacionamiento humano, a que se centre en ese elemento y se dé cuenta de que el centro de la novela, el centro de lo que se quiere decir y transmitir mediante la novela es eso. Y es esta parte en que entonces Jamie Conklin está hablando con esa exnovia de la mamá, que se convierte en un villano fundamental en la novela, y empieza a plantear pues como una duda, que tal vez tendrá como su resolución al final. No quiero decirla para no hacer ningún tipo de spoiler, pero que ya se anuncia como el verdadero dolor y el verdadero drama por el que está pasando Jamie Conklin en ese camino de crecimiento que se narra de él en esta novela. Y esta es una frase que es muy fuerte y que si cualquier lector, digamos, que es medianamente sensible y que tiene como algún tipo de empatía como por sus seres queridos y sus familiares, si uno se plantea, uno personalmente, esta pregunta en relación con su propia madre, tiene una oportunidad muy grande, creo yo, de generar empatía hacia muchas problemáticas enfocadas en esa relación, ¿cierto? En lo que es entender que uno viene al mundo arriesgando la vida de una mujer, y eso es siempre un trauma que a veces las personas pueden resolver bien y a veces no, pero que es necesario resolver y entender, porque es como entender el origen de uno, ¿cierto? Esa pregunta súper filosófica de saber de dónde venimos y para dónde vamos, tiene pues como un foco de respuesta real. ¿Qué es cuál es la serie de circunstancias que llevaron a la concepción y al nacimiento de uno? Si uno resuelve, digamos, ese punto, uno perfectamente puede como que orientar lo que son como muchas de sus decisiones con respecto a cómo se comporta y cómo actúa en la vida. Esto es muy fuerte, esto es una pregunta de carácter filosófico muy fuerte, relacionada muy directamente con muchos de los problemas sociales de la actualidad. Dice, ¿alguna vez tienes edad suficiente para preguntarte si tu vida es el resultado de un polvo inconsciente en el asiento trasero del carro de un desconocido, o si a tu madre la acorralaron en un callejón y la violaron? Yo estoy convencido de que no. Y pues personalmente como lector yo también estoy convencido de que no, uno nunca tiene edad suficiente para saber cuáles fueron como los sufrimientos por los que pudo pasar la mamá de uno para tenerlo a uno. Y yo creo que eso es como eh, una reflexión que no solo es válida para este mes en que todo el mundo se lanza desaforadamente, se me cayó la cámara, en que todo el mundo se lanza desaforadamente a celebrar el Día de la Madre. Es terrible como que la celebración, por ejemplo, del Día de la Madre, eh, como que se retraiga únicamente al asunto de dar regalos y dar felicitaciones, eh, y no, digamos, homenajear lo que son los esfuerzos y las luchas de muchas madres o individualmente de cada una de la mamá de cada uno de nosotros, porque es clarísimo que ser madre es probablemente una de las tareas, si no es que es la tarea más dolorosa, más solitaria, más incomprendida, y la peor valorada dentro de nuestra sociedad. Yo quiero creer y siento que esta novela
esta supuesta novela de fantasmas, esta supuesta novela de crímenes, es una invitación a pensar en esa cuestión específica, lo doloroso que es ser mamá, lo, la imposibilidad que tiene cualquier hombre de entender el drama de lo que es ser mamá, porque, cierto, solamente cierto tipo de hombres podrían ser mamás, pero incluso el saber que hay cierto tipo de hombres que podrían ser mamás es un tema tabú en la sociedad. Eh, es muy interesante que Stephen King a esta altura de su carrera literaria siga teniendo como la capacidad de plantear situaciones dramáticas así de poderosas. Eh, pero en parte pues es una lástima eh, que la circulación de sus libros a veces se quede únicamente en el furor de que publicó muchas novelas muy seguido y otra vez abordó el tema de los fantasmas y otra vez conectó una historia con alguna de sus otros libros. Cierto, aquí pues claramente esta historia se conecta con It por un elemento que Jimmy Conklin aprovecha y utiliza muy bien a su favor, eh, pero que se descuide o se menosprecie o se trate como un elemento secundario, lo que es el elemento central, o sea, el fuego poderoso de las novelas de Stephen King, que es la parte dramática eh, del desarrollo de los personajes. Entonces ahí queda como recomendado después de Stephen King. Disfrútenla. Yo sé que les va a gustar bastante si la leen con atención y no la leen a toda la velocidad de la luz. Sigan cuidándose bastante.